En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Y continuamos aquí en Vivir con Salud con el doctor Armando Torres, infectólogo. Me dejé, ¿verdad?, sobre el tintero una preguntita que podría traer quizás en algunas personas alivio, porque yo he escuchado a mucha gente decir, ay, qué bueno, nos van a quitar la mascarilla. En otros, pues, a lo mejor no sea, ¿verdad?, la misma respuesta. Pero esto que el CDC sacó, ¿verdad?, recientemente, creo que fue el viernes pasado, de que de ahora en adelante ni en sitios cerrados, ni en abiertos, ni aquí de allá, no hay necesidad del uso de la mascarilla. Usted como infectólogo, ¿cómo lo ve? Sí, es bien interesante, ¿verdad? Yo voy a empezar con los 3 comentarios que el CDC hace siempre en entre líneas, cada vez que da una directriz, y eso lo empezó a hacer desde el año pasado, cuando usaban aquella gráfica de la gente con mascarillas, sin mascarillas, vacunados, no vacunados, cómo nos comportamos afuera, ¿verdad?, en la intemperie. Y ellos decían, esas directrices, cuando puedes dejar de usar mascarilla, es asumiendo que todo el mundo tiene un 100% de cumplimiento en el área donde estás. Segundo, no hay unas directrices perfectas para cada jurisdicción, porque eso depende del comportamiento humano de esa jurisdicción. Y tercero, la responsabilidad final de cuidarse, usted y los suyos, es suya, no es del CDC. Así que lo que le digo con esto es que sigue perdurando la discreción de cada uno de nosotros en base a información correcta. Básicamente lo que esas guías van abordando es cómo nos vamos a comportar cuando estamos adentro de los lugares. Porque afuera, cuando hay viento, cuando hay luz solar, cuando hay distancia, como quiera de eso, pues es mucho más fácil, es mucho menos probable. Pero usted tiene que tener en mente que si usted está en Puerto Rico, usted sabe que la doctora Marzán, directora de epidemiología del Departamento de Salud, ha dicho que la meta es cuando Puerto Rico tenga menos de 5% de positividad de COVID. Eso quiere decir que los laboratorios de Puerto Rico, de toda la gente que se sigue haciendo las pruebas de COVID, solo 5 de cada 100 o menos tengan pruebas positivas de COVID. Cuando eso esté empezando a ocurrir, estamos más tranquilos de que un restaurante o un sitio, el que sea cerrado, la probabilidad de que haya alguien con COVID va a ser mucho menos. Ahora, si usted es una persona que tiene condiciones como diabetes, corazón, HIV, cáncer, lo que sea, que usted tiene sus defensas comprometidas y usted entiende que si se infecta puede tener problemas. Si usted tiene gente en su casa que pueden morir si se infectan, pues usted tiene que tener un poquito más de risquilla, como dicen en el campo, con esta situación de la mascarilla, y usted ejerce su discreción. Así que sí, tiene que saber que la situación del COVID está mejorando a pasos agigantados, aunque todavía en el mundo existen lugares donde hay muchos casos. Por ejemplo, en Dinamarca hay un montón de casos, pues esta gente suspendió todo de cantazo, mascarillas y todo, y decidieron irse por la libre y están pasándola bien difícil allí. Dinamarca, acuérdese de ese nombre. Más todavía en otros sitios de Estados Unidos estamos pasando por lo mismo, mientras que en otros está disminuyendo lo suficiente. Recuerde también que la política es un elemento bien importante en los Estados Unidos en la determinación de complacer a ciertos grupos de personas que no quieren saber de mascarillas, haya o no haya COVID. Aunque yo no entro en eso, pues eso no es mi expertise. Le digo, doctor, eso nos pasó a nosotros en diciembre con menos de un 2% de positividad y dejamos hacer una serie de conciertos. Mire cómo el Omicron se regó. Ahora estamos en 5.19, eso es lo que dice hoy el portal del Departamento de Salud. Ojo, que no vayamos porque tengamos menos de un 5% a volver entonces después a estar casi en un 40 y pico como estuvimos meses atrás. Hay que tener mucho cuidado. A mí eso me preocupa mucho, que seamos muy lenientes. Yo creo que la mascarilla, y esto se lo digo al secretario de Salud, estoy loca por ver al doctor Mellado, debe mantenerse en nuestra gente de las cocinas, en nuestros meseros que nos sirven. ¿Por qué? Porque si se habla de que tenemos, ¿verdad?, una saliva microscópica, cuando están cocinando y hablando, están entonces escupiendo comida. Cuando están cogiendo órdenes, están también o sirviendo las comidas en la mesa. Yo creo que la mascarilla debe ser mantenida en ese grupo porque estaríamos cuidándonos no solo del COVID, mire, de otros virus y bacterias que hay
por ahí. A mí me parece que eso es importante. Yo creo que todavía en Puerto Rico debemos mantener la mascarilla por un tiempito, aunque en el gimnasio que yo voy, medio mundo entra sin mascarilla y se queda sin mascarilla. Sí. Algo que no me gusta, lo veo en comportamiento de adultos y de gente joven. Vamos a hablar, antes de entrar a lo del VIH y el COVID. Usted me estaba hablando ahorita de un registro del COVID que tiene el Departamento de Salud en su página. Rapidito para que la gente sepa. Sí, súper importante, gente. 2 datos súper importantes. Hay lo que se llama hay una página en internet que se llama, y lo voy a repetir un par de veces, corrido, todo en minúscula, redpacientespuertorico.com. De nuevo, redpacientespuertorico.com. Toda persona que haya tenido COVID desde que comenzó la pandemia en Puerto Rico se puede matricular ahí, llena la información que se necesita y así el Departamento de Salud tiene toda la información de si usted le dio COVID, cómo le dio, qué complicaciones tuvo y puede ayudar a que tengamos datos y establecer cómo es la persona promedio en Puerto Rico que le ha dado COVID, cómo le ha ido. ¿Ok? Y segundo, la epidemióloga de Estado, la doctora Marzán, estableció que hay un estudio que se está empezando en Puerto Rico para buscar COVID prolongado, en donde se van a estudiar una muestra inicial de 520 pacientes en Puerto Rico que llevan más de 3 meses con síntomas prolongados de COVID para establecer cómo le está yendo a las personas, cuáles son las manifestaciones más comunes que les está dando y de ahí en adelante en coordinación con la directora médica del Departamento de Salud, la doctora Iris Cardona, van a ir llegando, ¿verdad?, a establecer cómo es el puertorriqueño promedio que le da esta situación, cuántos profesionales de salud necesitamos para bregar con eso y qué facilidades, etcétera, etcétera. Así que por favor tengan esta información que es súper importante. Yo creo que aquellos que le dio el COVID debieran, ¿verdad?, entrar. Vamos a ayudar de esa manera a tener una mejor proyección de cómo es ese comportamiento entre nosotros los puertorriqueños. El doctor Armando Torres, infectólogo, me pidió hablar un poco del VIH y el COVID. ¿Qué es lo que está pasando? La gente está diciendo que aquel que tiene VIH está más propenso al COVID o que el COVID promueve el que tengamos VIH. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, dentro de la agresividad de los antivacunas, no solo en Puerto Rico, sino en Estados Unidos y en Europa, por las razones económicas que ellos tengan particulares, porque hay que decir las cosas como son, ¿verdad? Se han puesto a decir ahora, basado en medias verdades, que la vacuna del COVID puede causar VIH, que tiene fragmentos del virus del VIH. Desde ahora les digo, eso es un soberano disparate que ha sido desmentido adecuadamente por la comunidad científica. Los hechos son: doctor Luis Montanier, que en paz descanse, falleció ahora el 8 de febrero, descubridor del virus del HIV a mediados de los 80, un señor excelentemente brillante, pero se equivocó en el 2020, cuando a principio de la pandemia insinuó que el virus del COVID tenía fragmentos genéticos del virus de VIH. Eso es un disparate, eso se corroboró que eso no es verdad, se equivocó. Segundo, él se puso a insinuar que si uno se ponía la vacuna de COVID podía hacer que a usted le diera un falso positivo. Si usted se hace una prueba de VIH ahora, que le iba a salir positivo, como que si usted tiene VIH, aunque no lo tenga. Y estas son cosas que crean un desasosiego y en las personas que son más nerviosas con esto les crea un caos con el concepto de la vacuna y los confunde. Gente, eso es completamente falso. La única vacuna que se dijo y se demostró después que no, que podía alterar la prueba de VIH, fue una vacuna que se estaba desarrollando en Australia, en donde hubo un par de pacientes en que le hicieron pruebas en general y salía supuestamente un falso positivo de VIH, pero aún esos mismos pacientes se les siguieron haciendo las pruebas y se demostró que no. Con todo y eso, esa vacuna se descontinuó, no existe. Y para información de ustedes, ninguna vacuna en el mundo actualmente, y sepan que la vacuna de COVID es el medicamento más estudiado, no solo este año, sino en la historia de la medicina, por todos lados. Ninguna vacuna de COVID, ni de ninguna otra enfermedad, altera pruebas de VIH. Así que todo el mundo tranquilo con eso, que nosotros, la comunidad científica, que sí asumimos responsabilidad por estos datos, se lo estamos diciendo. ¿A usted le importa más que cosas como lo que está discutiendo Luz Nereida conmigo, de COVID prolongado, con toda esa barbaridad de síntomas,
tan incapacitantes que usted pudiera tener, hasta 1 de cada 3 de cada puertorriqueño infectados con COVID, que usted con la vacuna de COVID disminuye más de un 50%, que eso le vaya a ocurrir, y si le ocurre, no le va a causar daño significativo, porque la vacuna le enseña a las defensas suyas cómo defenderse del virus sin que haya mucha inflamación. Y eso de que estas vacunas pueden penetrar en el DNA, en el ADN, en las células, ese tipo de cosas, también eso ha quedado descartado en la comunidad científica. Bioquímicamente, desde el principio de la pandemia, se demostró que el compuesto químico que se da ahí del virus no tiene que ver nada con el núcleo de la célula. Ese compuesto va directamente a una parte de la célula donde produce unas proteínas que hacen que nuestras defensas produzcan anticuerpos. No tiene que ver nada con el núcleo. Le pregunto eso porque hay gente, ¿verdad?, que todavía a esta altura, ¿verdad?, piensa ello. Doctor Armando Torres, gracias por habernos acompañado. Sé que se va de vacaciones, así que tenga un lindo viaje para un sitio espectacular. Gracias a todos y bendiciones para todo el pueblo, y oriéntense y vacúnense, por favor. Gracias por eso. Nosotros nos vemos dentro de unos minutos porque nos vamos a la pausa. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez.